como el otro día, trataré de citar hacer alguna referencia a alguna obra concreta. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a proseguir nuestro programa, este ciclo de conferencias con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias de nuevo por su presencia, por su fidelidad. Gracias también a Capri Rivera y a sus colaboradores por tenernos todo a punto. Capri Rivera, coordinadora de actividades culturales del Colegio Libre de Méritos, esta prestigiosa institución que nos convoca y de la que ha partido la iniciativa de este curso, con buen sentido de la oportunidad, porque es una fecha, porque es un acontecimiento, fue un acontecimiento, la Primera Guerra Mundial, ya lo decíamos el otro día, capital para explicar el curso de los acontecimientos en todo el siglo XX, ¿no? Prácticamente hasta nuestros días, no solo de Europa, sino de una buena parte del mundo, ¿no? Y señal de que ha dejado honda memoria, lo habrán visto ustedes a lo largo de esta semana, entre el jueves pasado y hoy, el armisticio que pone fin a las operaciones bélicas se firma entre Alemania y los aliados, Alemania representando también a Austria-Hungría, se firma el 11 de noviembre de 1918, el 11 del 11 a las 11, jugaron con esas a las 11 horas del día 11 del mes 11 de 1918, y estos días, como hemos visto, sobre todo en Francia, que es el Día Nacional del Armisticio, todos los años lo celebran. Este año, además, con problemas para el presidente Hollande, ¿no?, que ha sido fuertemente contestado por otros motivos, pero han aprovechado su presencia física ante el memorial correspondiente para, digamos, algún tipo de manifestación, algunos sectores de la opinión pública francesa, y en Londres, ante el memorial en Whitehall, que recuerda, es el Día del Recuerdo en Inglaterra, en todo el imperio, en todo lo que es, digamos, el trasunto actual de lo que fue el Imperio Británico, la Commonwealth, depositando la reina Isabel una corona de amapolas. Bueno, la historia tiene por qué amapolas, es un viejo poema de un coronel en el campo de batalla, al lado de un compañero caído, etcétera, ¿no? Esto también el día 11, o sea, en Europa la Primera Guerra Mundial se sigue teniendo buena, entre los contendientes, buena memoria de ella, ¿no? Ha sido una semana, en ese sentido, de aniversarios y de, digamos, puntuales, habrán visto ustedes, ¿no? No deja de tener alguna relación, perdón por esta introducción, no me quiero alargar demasiado, que vean, ahí tengo un montón de material para tratar hoy como podamos comprimir todo lo que yo les querría transmitir a propósito del tema, ¿no? Pero estamos en una semana de conmemoración, es el 75 aniversario de la noche de los cristales rotos, tiene que ver, porque el mal final de la Primera Guerra Mundial, la salida en falso, decíamos el otro día, trajo consigo todas esas secuelas que terminaron, de hecho, con la Segunda Guerra Mundial. Y un episodio ya en la antevíspera de la Segunda Guerra Mundial, en el año 30, es el 75 aniversario, en 1938, la noche del 9 al 10 de noviembre, fue del 8 al 9, del 9 al 10, del 8 no hay que memorizar las cosas que se pueden, del 9 al 10 de noviembre fue la noche de los cristales rotos, donde oficiosamente se organizó el primero de los grandes pogromos contra los judíos en todas las grandes ciudades alemanas, con motivo del atentado contra un diplomático alemán en la embajada alemana en París a manos de un adolescente polaco con 16 años. 16 años tenía
quien mató en Sarajevo al heredero del Imperio Austrohúngaro, que desencadenó toda la guerra mundial, ¿no? Bueno, quiero decir con todo esto que ha sido además una semana intensa de recordarnos cosas que tienen que ver con esto. Bueno, el plan de trabajo, mire, recuerdo, el otro día habíamos hablado un poco de esa Europa en plenitud, ¿no? Que se nos va a desmoronar, que va a pasar a mejor vida. Adiós a todo eso, con la Primera Guerra Mundial, precisamente, recordábamos algunos detalles, después les citaré algún otro libro quizá que merece la pena. La coordinadora de actividades culturales, Capri Rivera, con buen sentido, me dijo el otro día que quizá, ¿por qué no hacía, les ponía a ustedes para facilitárselo, una pequeña relación, no exhaustiva, desde luego, bueno, no podría, exhaustiva, tiene tanta literatura esto que sería imposible abarcarla toda, ¿no? Esto, pero una selección de títulos que por lo menos a mí me han interesado especialmente y que les he citado a ustedes, se lo prometo, para incorporar los nuevos títulos, algún nuevo título, no muchos que van a aparecer hoy, de alguna obra literaria o cinematográfica me gustaría, a propósito de los acontecimientos del desarrollo de la guerra, y le prometo entonces la semana que viene que terminamos el curso facilitarles a ustedes, bueno, eso, un folio con los 5 o 6 títulos que a mí me parece que cuando cada uno tengamos tiempo e interés, pues podemos con provecho volver a ellos, ¿no? El otro día hablábamos de la plenitud, hay un libro que les quiero recomendar que ha salido hace muy poco, 1913, un año hace 100 años, de un historiador de la cultura, del arte, un crítico historiador del arte alemán, Florian Illies, un apellido muy raro para ser alemán, ¿no? Es verdaderamente absurdo para ser alemán, diríamos, ¿no? Pero es alemán. Esto que es una maravilla, ¿no? De la plenitud cultural de Europa. Él va cogiendo mes a mes de 1913 qué acontecimientos culturales principales hay en las ciudades de Praga, Berlín, Múnich, Viena, Berlín, Viena, Múnich y París. Deslumbrante, ¿no? Deslumbrante el cruce de grandes nombres, ¿no? de las artes plásticas, de la literatura, de la ciencia, ¿no? Impresionante, ¿no? Aquella Europa que se autoinmola, como decíamos el otro día con motivo de la guerra. Bueno, hoy nos tocaría, y el otro día habíamos visto de la plenitud de la hecatombe, pero nos quedaron cosas un poco para, digamos, describir de alguna forma lo que es la guerra y su final, las consecuencias. Y el tercer día, el miércoles que viene, lo dedicaremos a alguien que quedó neutral, pero no aparte, España. Fue un país neutral, pero no indemne de lo que ocurrió con la guerra, tanto en el desarrollo como las consecuencias. España, en términos de consecuencias de la guerra, se suma plenamente, ya no es neutral en aquella guerra, en aquella Europa convulsa de las consecuencias de la guerra, ¿no? Entonces eso lo dedicaremos a España el próximo día, y el cuarto retomaremos un poco la visión global, como les decía el otro día, de un poco de conjunto, hablando de 100 años después, la tesitura europea y española del momento, ¿no? Un poco lo que llamo Europa y España ante una nueva encrucijada, para ver en qué medida pues aquellas cosas nos pueden iluminar algunos aspectos del presente y en fin algún tipo de elemento comparativo, ¿no? Bueno, pues vale, vamos a ello. Miren, la sistemática, una vez estos son los 4 días, hoy nos toca, por tanto, describir el curso de los acontecimientos durante la guerra, digamos, líneas generales y las consecuencias. Lo voy a ordenar en 3 puntos rápidamente, se lo digo también para que a mí me sirva un poco de autodisciplina y ustedes puedan seguir mejor mi exposición. Tengo que disciplinarme con el tiempo, soy muy dado a digresiones y a meter paréntesis demasiado largos en el eje central de la exposición. Tengo que autocontenerme. Es que a veces, a mí me lo dicen los alumnos, las digresiones son lo más divertido, ¿no? Esto, ya saben, aquel viejo profesor,
Mire, ya empiezo yo con las digresiones, ¿no? Esto no estaba en el guión. Aquel viejo profesor catedrático de la Politécnica de Madrid que después de las 2 o 3 primeras lecciones siempre llegaba a la lección tercera o cuarta, después de las 2 primeras, y decía siempre, todos los días, por favor, ya nos vamos conociendo, ¿qué prefieren ustedes? ¿La lección que nos corresponde en el programa o miscelánea? Y claro, naturalmente todos los alumnos decían por abrumadora mayoría, miscelánea, profesor, y entonces ahí empezaba, bueno, estas son las direcciones que hay que contenerse, ¿no? Esto, la sistemática que me gustaría seguir hoy sería la siguiente, 3 puntos. Primero, una especie de, para enlazar con la primera conferencia, los contendientes, ¿quiénes se enfrentan? Esto, un repaso un poco en términos schumpeterianos, revista de tropas, ¿no? Esa historia del análisis económico, que es una obra cumbre en la historia de la economía, ¿no? De otro centro europeo que huye de la quema, de otro centro europeo, de otro vienés, que se tiene que ir de Europa, porque en Europa no tiene asegurado ni su trabajo ni su vida, como hombre liberal que es. Y entonces se tiene que ir del mundo germánico cuando empieza la dominación nazi. A comienzos de los años 30 se va a Estados Unidos y allí hace una carrera extraordinaria porque era un talento, era un hombre genial, ¿no? Y escribe una obra maravillosa que se llama Historia del análisis económico, digamos, cada capítulo desde la antigüedad hasta hoy, digamos, los atisbos de lo que puede ser pensamiento económico y después a partir de Adam Smith y una forma sistemática, y cada capítulo donde describe el desarrollo de una escuela, de un grupo de autores, etcétera, empieza por un apartado muy bonito y dice revista de tropas, ¿no? ¿De quiénes vamos a hablar, ¿no? Pues esto sería los contendientes, revista de tropas. Después, los hechos, unas notas básicas sobre los hechos básicos, ya se lo anunciaba el otro día, factores que concurren para hacer posible y probable la guerra, las circunstancias que concurren para provocar el estallido y el calendario esencial del desarrollo de los hechos, y un tercer apartado, propiamente las consecuencias. Como ven, hay que llegar al tercero y por tanto vamos rápido. Miren, los contendientes ya lo hablábamos el otro día, pero para recordárselo rapidísimamente, en cualquier orden, Alemania, el país, digamos, la estrella no ascendente, la estrella, el meteorito, ¿no? Desde la unificación de la unificación de Alemania, ¿no? Bajo la égida de Prusia, Alemania es el país de moda, ¿no? Es el país económicamente con más fuerza, el que crece más rápidamente. Ahí tengo datos impresionantes, ¿no? En 30 años deja atrás Francia, que en 1870 Francia tenía renta por habitante superior a la de Alemania, en 30 años la ha dejado atrás, ¿no? Y muy atrás. Al Reino Unido, que era el país más rico, le ha restado 35 puntos de esto que decimos la convergencia real en términos de condiciones materiales de vida, ¿no? Que es lo que mide que es lo que capta la renta por habitante, etcétera. Alemania es el país de la segunda revolución industrial por antonomasia, la electricidad, la química, la automoción, el acero, ¿no? La industria metalúrgica, ¿no? En 1900 ya produce más acero que el Reino Unido, y el Reino Unido le llevaba 100 años en términos de industrialización, ¿no? Y industria química se hace la industria química es el centro del tejido industrial, ¿no? Porque tiene muchísimas ramificaciones que van desde los abonos y el ácido sulfúrico a los cosméticos y a la farmacia, ¿no? Pasando por los gases tóxicos. Entonces, Alemania es la potencia de la industria química. Realmente las universidades alemanas, eso siempre lo recordamos, ¿no? Quizá ya se lo he dicho a ustedes. ¿Quiénes los mejores egresados de todas las universidades del mundo? ¿Dónde querían ir? Ahora quieren ir a Estados Unidos. Científicos y científicos sociales, científicos de la naturaleza, científicos sociales. Entonces lo que querían era irse a Alemania. Desde los juristas españoles que terminaban con grandes currículum
su trayectoria aquí en universidades españolas hasta los primeros sociólogos, todos los ingenieros, todos los físicos, todos los químicos, etcétera. Alemania era el... Bueno, entonces, Alemania es el gran país, además con pretensiones digamos, de hegemonía, siempre un cuerpo, esa fuerza hace de Alemania esa imagen que es muy bonita, es muy certera. Alemania, si ven ustedes, es un país que tiene nueve fronteras con otros 9 países, es un cuerpo robusto en un traje muy ajustado, ¿no? Entonces, digamos, esa potencia económica, científica, cultural de Alemania tiende, digamos, tensa las pretensiones hegemónicas de Alemania, ¿no? Se siente con capacidad para ensanchar un poco sus dominios. Piensen ustedes que en 1870 derrota a Francia, en 6 semanas llegan a París, ¿no? Prácticamente. Y en 6 semanas, la guerra de las 7 semanas se llamó. 4 años había derrotado a los austrohúngaros, los que serán aliados después. 4 años, en 1876, no, 1800, en 1870, la guerra franco-prusiana, 4 años antes, 1866, ha derrotado a los austrohúngaros en lo que se llamó la guerra de las 7 semanas. Realmente una capacidad desde finales del siglo XIX. Se ha quedado fuera del primer reparto de África a cargo de Bélgica, Gran Bretaña, Francia. Yo también quiero mis posesiones de ultramar porque quiero ser potencia a escala internacional y hay que asignarle determinados territorios en el Pacífico, en el centro y en el sudeste de África, etcétera, ¿no? Por una parte, Alemania. Vamos rápidamente, pero ya lo decíamos el otro día. Por otra parte, Francia, 35 millones de habitantes. Alemania tiene 60 millones de habitantes, vamos a ver, 65 millones, Francia 35 millones, gran capitalidad cultural. Para Francia el siglo XVIII ha sido su gran siglo, el siglo XIX es un siglo declinante para Francia. Es un siglo declinante de presencia internacional, de poderío, con crecimientos relativamente modestos, con una historia política institucional, política constitucional con muchas interrupciones, como saben ustedes, desde las guerras napoleónicas hasta la caída del Tercer Imperio, del Segundo Imperio, o sea, esto con la guerra franco-prusiana, un país sometido a fuertes tensiones sociales y políticas, todos sus indicadores por debajo de los alemanes, los demográficos, los sociales, los económicos, etcétera. Derrotada humillantemente por Alemania, por un país que acaba de comparecer con la unificación. Es derrotada, es el viejo imperio francés, la vieja potencia, no imperio, la gran potencia, es humillada, ¿no?, en la guerra franco-prusiana. Nosotros, lo decía el otro día, nosotros tuvimos la humillación frente a Estados Unidos en el 98. Fue una derrota humillante para el viejo imperio hispánico, ¿no? 20, 30 años antes la tuvieron los franceses. Su 98 fue Sedan, una batalla que en 5 semanas después de declararse la guerra es derrotado el ejército, el cuerpo central, vamos, el centro del imperio, del ejército francés. Imperio austrohúngaro se ha remodelado a partir de 1867, precisamente la derrota con Prusia, en forma de doble monarquía, la monarquía dual, Austria-Hungría, con muchas naciones, comillas, sumergidas. Era el problema de Austria-Hungría, que aparentemente, salvo el emperador, había pocas cosas comunes, ¿no? Era ese el libro tan bonito de... bueno, ahora sale, ¿no? Joseph Roth, ¿no? El busto del emperador. Solo el busto del emperador puesto en cada sitio era lo que unificaba, porque por debajo pues estaba todo el mundo, estaban los checos, estaban los eslovacos, estaban los croatas, estaban los eslovenos, estaban estaban los serbios, estaban los bosnios, estaban Bosnia-Herzegovina,
era el problema de Austria-Hungría, que en parte va a provocar, no va a ser la causa. Es la cerilla, ¿no? Esto que provoca el incendio, ¿no? Pero, en fin, a pesar de todo, realmente, con 52 millones de personas, Austria 32, Hungría 20, en total, fíjense lo que fue la guerra, me parece que os lo decía el otro día. Austria en el año 14 tiene 32 millones de habitantes, en 1919, 6. Porque se la despedaza, ¿no? Hungría en 1914 tiene 20 millones de habitantes, en 1919 8. Pero, a pesar de eso, les digo, bueno, una potencia y sobre todo, desde un punto de vista cultural, Viena fue siempre se dice que, bueno, que lo que mereció la pena desde un punto de vista de historia de cultura, hay 3 momentos en la historia de la humanidad que merecen la pena haber estado allí, ¿no? La Atenas de Pericles, la Florencia de los Medici y la Viena de Francisco José, ¿no? Bueno, Italia se ha reunificado en 1860-61 bajo la Casa de Saboya, como saben, y tiene pretensiones, o digo esto, pretensiones, Austria-Hungría, sus rivalidades era Rusia, porque Rusia poco a poco le iba ganando terreno en todo el mundo, digamos que después va a ser en todo el mundo que después va a ser Yugoslavia, ¿no? Esto poco a poco la influencia rusa había ido por ahí, eso generaba tensiones, lo mismo que en Francia generaba tensiones la humillación frente a los alemanes, los italianos frente a los austriacos, porque los austriacos habían llegado hasta Trieste, entonces Italia siempre tenía ahí una cosa un poco irredenta frente a los austrohúngaros, con ambición de territorios al sur de los Alpes y en el Adriático. Rápidamente, Gran Bretaña es el mayor de los imperios o potencias a la época, la más rica en términos de renta por habitante, nos llevaba a todos. España, para que se hagan ustedes una idea, la renta de los ingleses multiplicaba por 4 la de los portugueses en términos medios en 1910. Y casi por 3 la de los españoles. Realmente, el Reino Unido, a pesar de que aquello que dicen los historiadores económicos con una metáfora muy vulgar, el climaterio de la industrialización inglesa durante la segunda parte de la Reina Victoria, ¿no? Del reinado de la Reina Victoria, que el auge industrial en Gran Bretaña, que es donde comienza la industrialización que conocemos, los procesos de modernización económica que conocemos como industrialización, van perdiendo un poco fuerza, vitalidad, conforme avanza el siglo XX, ¿no? Conforme avanza el siglo XIX, al compás del larguísimo reinado de la Reina Victoria, 63 o 64 años, ¿no? Bueno, Isabel II está a punto de superarla, ¿no? ¿Cuántos lleva ya Isabel II? 61, 62, con el príncipe Carlos ahí a la espera. Entonces, pero a pesar de que ha perdido pero Gran Bretaña a comienzos del siglo XX es el imperio, por definición. El imperio, el país más rico, es el que ha comenzado la industrialización y el que mantiene, digamos, en términos de industria, urbanización, cultura, también un peso extraordinariamente importante. Después está Rusia. El otro, digo, ¿quiénes son los contendientes? Vamos, para terminar rapidísimamente. Y ya no podemos, porque después también entra en guerra Japón, entra en guerra el Imperio Otomano, entrará en guerra pequeños países, Bulgaria, Grecia, etcétera. No podemos tener, pero en fin, únicamente una pincelada a propósito de alguien que con buena razón, con buen criterio, lo señalaba usted, o uno de ustedes el otro día. Rusia, nos queda de los grandes, Rusia, el país más pobre de todos, el imperio más pobre de todos. Efectivamente, es verdad que durante finales del XIX ha empezado a apretar el paso con planes ambiciosos de construcción de líneas férreas que para un territorio tan extenso
como Rusia, es fundamental para modernizar, para articular el territorio, para agilizar, para movilizar recursos e intercambios económicos, comerciales, etcétera. Esto es con ayuda de capital extranjero. También los ferrocarriles españoles se hacen con capital extranjero, ¿no? En muchos países que se incorporan algo tardíamente a la industrialización se ayudan mucho de capital extranjero para unas primeras inversiones, sobre todo de equipamientos e infraestructuras. Es el caso de Rusia, con planes que pensaban que tenían como fecha, digamos, de terminación en torno de 1920, ¿no? La guerra les llega un poco antes de que Rusia empiece a poder rentabilizar el esfuerzo inversor que ha hecho desde 1890, etcétera. Pero con todo, es el país más atrasado, con un peso de la población agraria extraordinario, la esclavitud se ha eliminado en Rusia después de la guerra de Crimea, 1850 y tantos, ¿no? Derrota de Rusia. Rusia, a su vez, es un gran imperio con sentimientos de humillación, porque ha sido derrotado por Francia e Inglaterra en Crimea en 1850 y tantos, y en 1905 por Japón, humillantemente. Japón también es un problema de meses, de liquidarse una buena parte del ejército ruso, ¿no? En 1905, que provoca ese conato de revolución social ya en Rusia en 1905, preludio de lo que va a ser después en 1917. Bueno, estos son la revista de tropas, así muy rápidamente. Estos son las gentes que se van, perdón por el coloquialismo, por decirlo un poco rápidamente, estos son los países que van a entrar en guerra. Para que nos hagamos una idea, fíjense, si se suma, déjenme solo este dato, si se suman las poblaciones de estos grandes contendientes, suman el 80% de toda la población de la Europa de la época, de 1910. El 80% de toda la población europea. Es verdad que Rusia es un país europeo-asiático, pero la parte poblada es la europea. El 80%. Un tercio de la población del mundo, porque hay que incorporar después a Japón y a Estados Unidos. Un tercio de la población del mundo estará, las poblaciones correspondientes, un tercio de los habitantes del mundo, sus respectivos países están en guerra, han declarado estado de guerra. Y en Europa el 80% de los habitantes de Europa de 1910 son residentes, son ciudadanos de países en estado de guerra. Fíjense lo que fue la inmensidad, como decíamos el otro día, de los acontecimientos. Bueno, algunas notas sucintas del desarrollo de los hechos, ¿no? Esto, vamos, sobre los hechos básicos. Yo les decía el otro día, miren, primero, factores rapidísimamente, no me puedo detener, es una pena porque cada uno de estos temas daría lugar a disertaciones grandes. Se lo digo muy esquemáticamente, que proceder esquemáticamente obliga a simplificar. Me gustaría que en ningún caso la simplificación fuera tergiversación. Haré todo lo posible y desde luego cuenten con mi voluntad, ¿no? Pero esquemáticamente. Mire, factores, como le decía el otro día, que se combinan e interactúan para hacer posible, y más que posible, probable la guerra. Primero, eso que hemos dicho de las rivalidades, las viejas rivalidades entre grandes potencias avivadas por un ambiente militarista, por una cultura militarista en todos y cada uno de ellos, acaso salvo en Gran Bretaña, pero en casi todos los demás países una cultura militarista, ¿no? No solo en Prusia, de los viejos, digamos, la vieja oficialidad prusiana que siempre se habla, también en el mundo zarista, también en Francia, etcétera. Pero las rivalidades nacionales de estados, de países con Estado y de países sin Estado. Esos nacionalismos, sobre todo de la franja balcánica, ¿no? De la Europa de los Balcanes, ¿no? Que es un mare magnum, ¿no? Sigue siendo un mare magnum 100 años después. Esto de musulmanes ortodoxos,
cristianos de una u otra confesión, hay, digamos, diferencias, odios viscerales que se arrastran a lo largo de generaciones, ¿no? Enconos, no sé si odios, enconos, ¿no? Esto, primer tema, ¿no? Factores. Política de alianzas. Esas rivalidades entre los grandes lleva a una política de alianzas que lo que hace es dibujar el escenario de la confrontación. Ante la irresistible ascensión, digámoslo con el título de aquella gran obra, ¿no? La irresistible ascensión de Alemania, Francia lo que hace es: me alío con Rusia para contener por un lado y por otro. Porque si solo piensa en nosotros, si Alemania tiene guarnecido el flanco este, en cualquier momento nos vuelve a pisar. Alianza. Es verdad que el primer paso para la alianza la dan los alemanes con Austria-Hungría, ¿no? La primera, Alemania derrotada a Austria-Hungría en los años 60 del siglo XIX, pero después Bismarck, vamos a recomponer esto, y pensando en posibles, digamos, expansiones, busquemos alianzas con Austria-Hungría y después con Italia. Entonces, la contestación que es por parte de Francia con Rusia son regímenes absolutamente distintos, porque Francia camina hacia, sobre todo después de 1870, con la República, hacia, digamos, hacia formas democráticas, diríamos hoy, digamos la democracia liberal del 19, y en cambio Rusia es una autocracia total, ¿no? Un régimen autoritario, ¿no? Una autocracia propiamente dicho. Pero el juego de las alianzas, y después con Gran Bretaña. Ya tenemos 3 aliados grandes por una parte y 3 aliados por otra parte. La triple entente, la triple alianza, la triple entente. Hay que tener cuidado, eso es un poco, son denominaciones un poco equívocas, porque después convencionalmente los aliados son los que componían la triple entente, no la triple alianza, porque la triple alianza era Alemania, Austria-Hungría y Italia, y la triple entente, Gran Bretaña, Francia, y Rusia. Pero los aliados finalmente se les denominó a los que formaban la triple entente, ¿no? Y eso, claro, va dibujando un escenario de posibles confrontaciones, ¿no? Y un tercer elemento, claro, es, como les decía, que de alguna forma ya ha salido, la carrera armamentística. Dibujado el escenario, venga, carrera armamentística, carrera más o menos solapada en algunas ocasiones, más o menos acentuada en otra, carrera armamentística que es ampliar los efectivos, ampliar el periodo obligatorio de servicios militares, hacer el servicio militar obligatorio en países que no lo tenían, como Gran Bretaña, etcétera. Digamos, una carrera armamentística una vez dibujado, el mapa de alianzas queda dibujado muy a comienzos del siglo, empieza desde los años finales de los años, desde el comienzo de los años 80 del 19, en 1907 ya definitivamente la triple entente. A partir de ese momento, carrera armamentística, ¿no? De alguna forma, si quieren ustedes, si me dejan resumirlo, viendo todo este panorama, repasando como yo he hecho para estas conferencias, todo este panorama, de alguna forma se podría decir, y creo que simplifico, pero que no tergiverso, como les decía antes, nadie quería la guerra, pero todos se preparaban para ella. Nadie se mostraba partidario, pero a lo mejor en el fondo de sus corazones todos la deseaban, porque pensaban que podría haber una ocasión de revancha, ¿no? Esa impresión da cuando se estudia la Europa de la época. Nadie quería la guerra, pero todos estaban haciendo lo posible, todos estaban haciendo lo necesario por si la había, ¿no? Todos las estaban preparando, ¿no? Y ese ambiente, como saben ustedes, como sabemos, no es el más propicio para preservar la paz, ¿no? Factores, por tanto, que combinan y se actúan para hacer posible la guerra. Factores, circunstancias concurrentes para provocarla finalmente, para que la cerilla se encienda, ¿no?
también podemos citar dos o tres cosas rapidísimamente. El atentado de Sarajevo, que es la cerilla, un adolescente, ¿verdad?, perteneciendo a lo que ellos llamaban los jóvenes bosnios, una organización que tiene una réplica en España, la Mano Negra, anarquismo andaluz, de finales del 19. La Mano Negra, bosnios herzegovinos, la doble provincia, protegidos por los serbios, que tiene una vieja rivalidad con Austria-Hungría, porque se sienten dominados por Austria-Hungría. Bosnia-Herzegovina está bajo el dominio austrohúngaro y ellos, Serbia, pretende que no, que son dos provincias que, digamos, pertenecen más a su mundo que al mundo austrohúngaro, etc. Entonces, el atentado de Sarajevo, el heredero del heredero de Francisco Fernando José, es tiroteado en una visita oficial que hace. Qué inoportunidad o qué provocación, porque era el día de la fiesta nacional. Entonces, hombre, haber buscado otra fecha para no haber provocado a los exaltados. Y si hubiera ido al día siguiente no lo hubieran matado, etcétera. Esos contrafactuales no sirven para nada. Entonces, la cerilla es el atentado. Y entonces, claro, se espera una respuesta. La respuesta tarda mucho en llegar, porque los austrohúngaros se dan un mes para pensar qué hacen, preparándose. El ultimátum a Serbia es un mes después, el 28 de julio. El 28 de junio, el sexto mes del año, es el atentado. Un mes después, el 28 de julio, será el ultimátum, un ultimátum que Serbia acepta prácticamente en todo, menos en algunas cosas que no podía prácticamente porque suponían el autoeliminar su propia soberanía nacional. Entonces, pero el ultimátum es para que no se cumpla en todos y cada uno de los puntos, y en cuanto no se cumpla en todos los puntos, procedo, como así fue, ¿no? Entonces, por las circunstancias concurrentes, en definitiva, déjenme citarles únicamente, relacionarles primero el atentado en Sarajevo, después la irresponsabilidad, la inepcia, son términos, por ejemplo, que utiliza Fusi, el último de los autores que yo he leído al respecto, y el otro día les decía en este buen libro resumitivo que se llama Historia del Mundo Contemporáneo, la inepcia, cuando no la irresponsabilidad de los líderes políticos y militares. Todos quieren un poco en el fondo jugar a la guerra, ¿no? Y entonces, y además sobre supuestos que se revelarán inmediatamente falsos, desgraciadamente falsos, trágicamente falsos. Se piensa que va a ser una guerra localizada, va a haber unas operaciones de escarmiento ahí en los Balcanes contra Serbia, una guerra local corta. Se tiene memoria, las guerras que lo han sido cortas. La de las 7 semanas, Austria-Hungría contra Alemania contra Austria-Hungría, contra Austria. Entonces, Austria-Hungría precisamente se forma, la monarquía dual, después de la derrota de los austríacos, la guerra franco-prusiana, cuestión de semanas. Ha habido dos guerras pequeñas en los Balcanes, en 1912-13, que también ha durado cuestión de semanas. La guerra ruso-nipona, cuestión de semanas. La memoria que hay es de guerras cortas, y con el avance de los armamentos que ha dado lugar, que ha permitido esa segunda revolución industrial en cuyo ámbito estamos, con unas industrias geometalúrgicas impresionantes que permiten un armamento y modernizar, se piensa que cualquier acontecimiento bélico está destinado a durar poco, ¿no? Sobre todo si se toma la iniciativa. Sobre todo si se toma la iniciativa. Esto se lo subrayo porque todos quieren tomar la iniciativa y todos la toman al mismo tiempo. Con lo cual, en 3 días, una conflagración que se pensaba que iba a ser local y corta, como todos han avanzado al mismo tiempo, se convierte en una conflagración de enormes proporciones, lo que estamos diciendo. Todos los supuestos acaban revelándose falsos.
local, acaba siendo una guerra mundial. Corta, acaba siendo una guerra larguísima, 4 años y medio. Que Gran Bretaña no iba a entrar en la guerra, era el supuesto de los alemanes. Gran Bretaña entró en la guerra, como en la Segunda Guerra Mundial. Que Estados Unidos permanecería al margen, como en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos acaba entrando en la guerra, ¿no? Y que una primera ofensiva sería tan fulminante, podría ser tan fulminante con el armamento modernizado de la época como para liquidar las cosas en cuestiones, en un muy recortado periodo de tiempo. Todos los supuestos se vienen abajo, todos los supuestos. Alemania tenía un plan definido desde hacía 10-15 años, el plan Schlieffen, ahora lo deletreo ahí, esto desde 1905, que los manuales, los autores dicen, todos los oficiales alemanes se lo sabían de memoria para un ataque fulminante contra Francia, que en 6 semanas los dejaran siempre, el juego de 6-7 semanas les permitiera llegar a París, como en 1870. Entonces, circunstancias que concurren para precipitar los acontecimientos. El atentado de Sarajevo, que es la coartada, la irresponsabilidad y la inercia de unos y otros, de altos mandos militares y de políticos, que juegan un poco, que se enardecen con la posibilidad de la guerra. Esto no es de mi cosecha. Tengo curiosamente, en las últimas semanas, dos artículos en diarios españoles, uno de un analista inglés, otro de un buen escritor español, Antonio Muñoz Molina, se refieren al tema. Miren, los tengo aquí, se lo cito en un segundo. Antonio Muñoz Molina, en un artículo de estos que escribe cada domingo en Babelia, es un magnífico. Antonio Muñoz Molina es muy buen escritor, muy buen novelista, pero un magnífico articulista. Ninguna de las monstruosidades que vinieron después, se refiere a 1914, habría sido posible sin la guerra insensata que una banda de políticos y militares diversos de la palabrería patriótica y del armamento armaron en el verano de 1914, todos ellos convencidos de que duraría como máximo 2 meses y traería consigo grandes beneficios. Y Timothy Gaston Ash, lo mismo habla hace muy poquito tiempo, de una forma casi tan irresponsable como los líderes europeos de 1914, son 2 términos textuales, ¿no? Segunda cuestión, segunda circunstancia. Y la tercera, que no todo es responsabilidad de los líderes, un ambiente cultural y un ambiente ciudadano muy belicoso, ¿no? Muy belicoso, ¿no? Quizá el testimonio más significativo a este respecto es el manifiesto de uno de aquellos movimientos culturales de la época, en aquella plétora de manifestaciones culturales de la Europa de antes de la guerra, en 1910, lo que se llamó el manifiesto futurista, que firmaron toda una serie de intelectuales italianos, franceses, etcétera, encabezados por Marinetti. Decía: la guerra es la higiene de los pueblos, es la higiene de la historia, ¿no? ¡Qué irresponsabilidad!, ¿no? ¡Qué frivolidad!, ¿no? ¡Qué frivolidad!, ¿no? Ese es el ambiente. Y los vorticistas en Gran Bretaña, los expresionistas por citar movimientos culturales y artísticos en Alemania, un ambiente. ¿Qué es lo que se traduce eso? El entusiasmo con que los voluntarios se alistan, decíamos el otro día. Filas enteras, esas fotos que habrán visto ustedes, recordarán, esos documentales. Filas enteras que daban la vuelta a las manzanas de las oficinas del alistamiento, ¿no? Millones de jóvenes alistaban a la guerra, ¿no? Las despedidas de los ejércitos, del ejército francés pasando por la Place de la Concorde en París, ¿no? Aplaudiéndoles, tirándoles rosas, claveles, las gentes, ¿no? La guerra como deporte, ¿no? Como deporte, ¿no? El ambiente belicoso, eso también precipita. O sea, que no solo es el adolescente descerebrado que mata a Fernando José, no solo es la organización terrorista, organización terrorista que era el pan de cada día.
Acuérdense del atentado contra Alfonso XIII unos poquitos años antes de Mateo del Morral, ahí en la calle Mayor. Pudo haberle matado, es que mató a 8 o 10 personas, mató a 8 o 10 que iban alrededor y no al rey, ¿no? Bueno, 7 o 8 años antes habían matado a Cánovas, 6 años después matarían 6, 12 a Canalejas, 15 años más a Dato. O sea, el atentado, los atentados, la técnica del atentado, el atentado terrorista formaba parte de la cultura de la violencia política de la época, ¿no? Lo de Sarajevo no fue una cosa sorprendente, ¿no? Formaba parte un poco del ambiente cultural político, de la violencia política de la época. Bueno, esto, bueno, decía todo esto, que no solo es el atentado de Sarajevo, es un ambiente, ¿no? El ambiente de la época. Yo creo que eso hay que recordarlo, ¿no? Stefan Zweig, en ese libro maravilloso, precioso, que yo les decía el otro día y que para mí es un prodigio en estas memorias, habla de la embriaguez ciudadana ante la posibilidad de la guerra. Dice, los pueblos estaban ebrios, ¿no? ¿Dónde lo dice? Tiene 3 o 4 pasajes preciosos, ¿no? La frenética embriaguez, la inquietante embriaguez, en varios párrafos, ¿no? Que se apodera en las principales ciudades europeas con ocasión, con motivo, ante la posibilidad de efectivamente la guerra sea declarada, ¿no? El calendario esencial del desarrollo de los hechos, y vamos un poquito, me queda un cuarto de hora si ustedes me conceden, vamos rápidamente, ¿no? Bueno, 4 años y medio no se pueden resumir en 2 líneas, o en 3 minutos, pero déjenme miren, un día aciago, el 28 de junio, el atentado contra Fernando José y su esposa, que ambos mueren. Un mes para pensarse cómo se preparan las cosas, el ultimátum, 28 de julio. Se dan 48 horas, el 30 de julio se dice que no se ha cumplido, y ahí empieza 10 días frenéticos en donde lo local se convierte en mundial, por el juego que decíamos de alianzas. Los alemanes invaden Rusia e invaden Francia a través de Bélgica. Gran Bretaña, al no respetarse la neutralidad de Bélgica, con la que tiene compromiso, envía una fuerza expedicionaria al continente. Los austríacos invaden Rusia, Rusia invade Alemania. Bueno, claro, 10 días, 7, 8 días. El 3 de agosto fue el lunes, el 10 de agosto la guerra se había disparado, ¿no? Durante el mes de agosto el propio Japón ya declara la guerra. Va a haber, digamos, pocos acontecimientos bélicos propiamente dichos en aquel, pero el frente oeste, digamos, Bélgica, Francia, hasta el Tirol, y el sur, que es Austria-Hungría e Italia, aunque Italia no entra en guerra hasta el 15. Italia, aunque ha firmado el acuerdo, la triple alianza con Austria-Hungría y con Alemania, los italianos se lo piensan, a ver por dónde van las cosas, porque si ganan unos pedirán unas cosas y si ganan otros pedirán otras, y se lo piensan. Y al final, sorprendentemente, entran con los de la Entente, no con sus aliados, sino con los de la Entente, porque piensan, hacen el cálculo, que lo de Italia en la Primera Guerra Mundial es un malabarismo, ¿no? Salían con los otros, y son derrotados ferozmente, primero en Caporetto por los austrohúngaros, con quienes habían firmado una alianza 15 años antes, 20 años antes, aunque después en Vittorio Veneto se resarcirán, ¿no? Al final de la guerra. Caporetto es Adiós a las armas, esa novela de amor, que no es de guerra, es de una novela de guerra. Es muy bonita la descripción de los frentes, ¿no? De eso en el norte de Italia, pero es una novela muy bonita, ¿no? La de Hemingway, Adiós a las armas, ¿no? Ese es el paisaje, ¿no?
Entonces, eso es, el 10 de agosto está todo desencadenado. Y a partir de ahí, miren, toda la guerra se lo resumo rápidamente. Miren, hay 3 guerras distintas. No me refiero a los frentes, este u oeste. No, hay 3 tipos de guerras. Que ojalá nos lo pudiera explicar un buen experto en historia militar, porque es muy bonito de estudiar, ¿no? Pero eso, primero, todo se plantea como una guerra relámpago, porque se parte del supuesto de que son guerras cortas, y por tanto hay que tomar la ofensiva inmediatamente, y todos casi el mismo día, en 3 días, todos invaden a los otros. ¿Por qué? Dicen, el primero que dé el golpe fulminante es el que se queda con él, es el que tiene más posibilidades de ganar. Y por eso todas las fronteras de pronto se traspasan, los grandes ejércitos, se movilizan 50 millones de personas, los ejércitos son de millones de personas. Una cosa impresionante aquello, ¿no? Por eso no se improvisa, la guerra se había preparado. Es decir, qué pena lo de Sarajevo, nadie quería la guerra, todos estaban preparados para la guerra, todos habían hecho sus ejercicios de movilización y sus simulacros y no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, guerra relámpago, ¿eso cuándo se acaba? En mes y medio. Porque la invasión de Francia, sorprendentemente, para sorpresa de los alemanes, es detenida en la batalla del Marne, a comienzos con pérdidas humanas enormes por parte de los defensores franceses, con ya la ayuda de británicos, al poco, esto en el Marne, y ahí se para. Y a partir de ahí, ¿qué empieza? Durante casi 4 años, prácticamente hasta marzo del año 18. Estamos hablando de septiembre del 14 hasta marzo del 18. Una guerra de desgaste, una guerra de posiciones fijas. Fijas, 10 kilómetros para allá, 200 metros para acá, 500 metros para allá, 1,5 kilómetros para abajo. Una guerra. Entonces, en vez de una guerra fulminante, corta, de golpe rápido y decisivo, es una guerra de desgaste. Se cambia toda la estrategia militar. Agotemos al otro ejército. A base de escaramuzas, de pertrecharnos bien, es la guerra de trincheras, que por eso es una guerra terrible, una guerra de trincheras con unas condiciones infrahumanas de los ejércitos movilizados, de las gentes movilizadas, ¿no? Tremendas, ¿no? Bueno, ya eso lo conocemos todos, digamos, hay tantos testimonios cinematográficos, literarios, etcétera. Pero eso dura 4 años, la guerra de desgaste. Pero cuando los rusos se salen de la guerra, con motivo de la Revolución Soviética, lo primero que hacen los soviéticos, quienes se apoderan del poder en Rusia con el destronamiento de los zares, en la Revolución de octubre del 17, según el calendario, depende del calendario, octubre o noviembre, lo primero que hacen, lógicamente, porque la revolución ha sido posible por el malestar social que ha generado una guerra que se va perdiendo y que está costando millones de víctimas, lo primero que hacen el nuevo poder soviético es pedir el cese de hostilidades con Alemania, pensando que pueden negociar una cierta paz honorable. El armisticio es de diciembre del 17 y la paz se firmará, el tratado de paz, un poquito más tarde, 2 meses y medio más tarde, en marzo, con una capitulación. Alemania impone una capitulación del tipo que después la van a imponer a ellos. O sea, que esto también de los alemanes, les impusieron a Alemania se le impone una paz humillante. Bueno, los alemanes imponen una paz humillante a los nuevos gobernadores rusos, ¿no? Esto en la paz que se firma, Brest-Litovsk, en marzo del 18. Por tanto, guerra de desgaste desde septiembre del 14 a marzo del 18. Y una tercera guerra, que es la guerra, digamos, un poco de ejércitos exhaustos, buscando el golpe final, el golpe resolutivo. Es la contraofensiva. Los alemanes, que ya no tienen que preocuparse del flanco este, de su flanco este, todas las fuerzas las desvían, las trasladan al flanco oeste,
Entonces hacen una doble ofensiva, una digamos por Flandes, otra por un cuerpo central de Francia, por territorio más al sur de Francia, tratando de romper esas líneas que se han mantenido incólumes durante, no incólumes, con muchas pérdidas, pero se han mantenido durante 4 años. Una ofensiva que inicialmente avanza, pero la contraofensiva al cabo de 2 o 3 meses de los aliados no solo detiene, sino que contrarresta victoriosamente para los aliados la ofensiva alemana. Y entonces, bueno, inmediatamente ahí es el final, se precipita el final, ¿no? Se precipita el final y las capitulaciones van unas detrás de otras, primero Bulgaria, después los otomanos, después tal, y Alemania. Y hasta firmarse el armisticio el 11, como decíamos, a las 11 de la mañana del día 11 del 11 de noviembre de 1918. En el armisticio ya se imponen unas condiciones que tendrán que rubricarse, y pasamos a la tercera parte de mi exposición, nos quedan 6 o 7 minutos, pero lo digo esquemáticamente, que se rubricarán en el Tratado de Paz propiamente dicho, que se firmará en Versalles, en el seno de la conferencia de paz que se convoca al término de la guerra, cuando el juego de las tenían sentido de las simetrías y de las coincidencias. A las 11 del 11, ¿cuándo se firma el Tratado de Paz de Versalles de los aliados con Alemania? El 28 de junio del año 19, el mismo día del atentado de Sarajevo. O sea, un poco tal. Eso en el mundo militar funciona muchas veces. ¿Dónde los aliados victoriosos de la segunda... No, es al revés, ¿no? ¿En qué lugar, en qué sitio Hitler le hace firmar a Francia su rendición en el año 40? En el mismo vagón de tren que los alemanes tienen que firmar el humillante armisticio en el año 18, en noviembre del año 18. Bueno, entonces, esas son las 3 guerras. Las 3 guerras diferentes, con el resultado que ya sabemos, que es la capitulación. No, el armisticio es acuerdo... No. El armisticio es una capitulación. Usted acepta todas las condiciones o si no, seguimos avanzando y liquidamos los restos del ejército. Eso fue una capitulación, como al final de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos paralelismos. Me gustaría tener un minuto hoy o el próximo día para los paralelismos entre Primera y Segunda Guerra Mundial, que son impresionantes desde un punto de vista militar, desde un punto de vista de resolución, no de resolución final, de algunos aspectos, digamos, de cómo puntuales, digamos, tanto del desarrollo de los acontecimientos como de su acabado, ¿no? Las consecuencias. Y tercer apartado, las consecuencias, y voy muy rápidamente, ¿no? El armisticio, noviembre del 18, se convoca en París una conferencia de paz, va a durar 1 año, de enero del 19 a enero del 20, justo en el medio, 28 de junio, se firmará el primer tratado de paz con Alemania, después vendrá el tratado de paz con Austria-Hungría, después vendrá el tratado de paz con Bulgaria, después vendrá el tratado de paz con Hungría y finalmente el tratado de paz con los otomanos. Bueno, cuestión de meses todos, pero se van desglosando, porque a cada uno se le van poniendo unas condiciones muy concretas, tremendas, ¿no? Tremendas, ¿no? Muy humillantes, si me quieren ustedes, es verdad, de ahí saldrá el resentimiento, ¿no? El resentimiento son despedazar, ¿cómo se diría? Despiezamiento de los territorios, las restricciones militares. Fíjense que Alemania ha movilizado 6 millones de hombres, le imponen que su ejército no podrá rebasar los 100.000 hombres y solo para atenciones de orden público dentro de su propio territorio. Reparaciones económicas por cifras que sencillamente suman tanto que no se pueden contabilizar, y las que se hicieron efectivas fueron solo parte, porque se impone que tendrán que
cantidades que compensen los daños causados en los territorios de los países que han estado en guerra con Alemania. Daños materiales y daños personales. Los empréstitos de la guerra, los intereses de los empréstitos que se tuvieron que pedir con ocasión de la guerra, por unos países u otros. Las pensiones vitalicias de viudas, huérfanos, mutilados, etcétera, etcétera. Cantidades absolutamente, solo una parte se acabaron, digamos, cuantificando, y son las que durante un siglo Alemania puntualmente ha ido abonando, ¿no? Que eso es un tema, les decía el otro día, que se sabe muy poco. Como se sabía muy poco de la financiación de la Guerra Civil Española. Ahora acaba este año, el Premio Nacional de Historia ha sido una obra que finalmente ha puesto en claro, trata de poner en claro cómo se financió la Guerra Civil Española, en un bando y en otro. Qué artilugios monetarios y bancarios se tuvieron que hacer en un lado y otro para financiar la guerra, y qué empréstitos y qué préstamos se pidieron a unos y a otros. Entonces, todo el tema de cuál es el desenlace final de todo aquel montante de reparaciones económicas que se imponen a los derrotados, esto. Bueno, miren, lo que les quiero decir, vamos, y con esto termino. Los testimonios de estos dos grandes autores, ¿no? Versalles, la diplomacia, en fin, no veo ahí el párrafo, pero lo de Keynes, yo les decía el otro día, lo de Keynes, el primer capítulo y el último de este libro, prodigioso, es el mejor Keynes. Es el mejor Keynes. Keynes tiene obras solo para especialistas, su tratado, el Treatise, el tratado a moneda, el tratado de la teoría monetaria, y después la teoría general, que es una obra que al cabo de 50 páginas, el que no sea especialista, pues le cuesta entrar, ¿no? Y su tesis sobre el cálculo de probabilidad, tratado de probabilidad, lo mismo, tiene que ser matemático, pero tiene ensayos, lo que llamaba ensayos de persuasión, que era una manera, porque era un gran polemista. Y después este libro, que es un prodigio, está escrito con 35, 36 años, ¿no? Porque él es delegado, él forma parte de la delegación en París. De la delegación en París. Me he traído el de Max Weber, yo. Es que Max Weber, o lo tengo apuntado, Max Weber, que saben ustedes, el gran sociólogo, científico social alemán, una de las, si hay que elegir 10 nombres en la historia, en la ciencia social, uno es Max Weber, ¿no? Max Weber, he encontrado una cita de él estupenda, ¿no? Déjenme buscarla porque merece la pena, del Tratado de Paz, a propósito del Tratado de Paz, déjenme un segundo, y ya terminamos con esto, ¿eh? Maldita sea, por traer demasiadas cosas, no se encuentra lo que tiene lo fundamental, ¿no? No, es que dice, un invierno gélido se apodera de Alemania, no tardarán, se lo prometo buscar para el próximo día, porque es precioso, no tardarán en oírse las consecuencias, en hacerse patentes las consecuencias, ¿no? Del rencor y del odio que esto va a generar, ¿no? Del resentimiento. Eso está escrito. Max Weber formaba parte de la delegación alemana en París, como Keynes forma parte de la delegación inglesa en París. O sea, son dos testimonios magníficos, porque están hechos sobre el terreno, están hechos viendo lo que se les hace firmar. Y se dan cuenta con una clarividencia extraordinaria. Fíjense lo de Keynes, con esto ya termino. Miren, fíjense Keynes, primer capítulo último de este libro, nada. Miren, fíjense, es un poquito algo de... Si lo que nos proponemos es que, por lo menos durante una generación, Alemania no pueda adquirir siquiera una mediana prosperidad, si creemos que todos nuestros recientes aliados son ángeles puros y todos nuestros recientes enemigos, alemanes, austriacos, húngaros y los demás, son hijos del demonio, si deseamos que año tras año Alemania
sea empobrecida y sus hijos se mueran de hambre y enfermen, y que esté rodeada de enemigos, entonces rechacemos todas las proposiciones que he hecho en este capítulo, y particularmente las que puedan ayudar a Alemania a recuperar una parte de su antigua prosperidad material y encontrar medios de vida para la población industrial de sus ciudades. Que el cielo nos salve a todos si no me hacen caso, porque lo que está proponiendo es revertir totalmente lo que se está a punto de firmar, ¿no? Que el cielo nos salve a todos. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. Esto es 1920. La venganza, siento predecirlo, no tardará. No habrá nada entonces que pueda retrasar mucho tiempo esa guerra civil, que será probablemente la última, entre las fuerzas de la reacción y las convulsiones desesperadas de la revolución, ante cuyos horrores serán insignificantes los de la última guerra alemana, y que destruirá, sea quien quiera el vencedor, la civilización de toda nuestra generación. Piensen ustedes lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es de una clarividencia absoluta. El libro está publicado en 1920, lo escribió en las noches, por la mañana estaba en la delegación y por las noches lo escribía, ¿no? Dándose cuenta de lo que se estaba imponiendo, ¿no? Bueno, con esto termino el final convulso y enlazamos muy bien con el próximo día de España. ¿Cuál es el final de la guerra? A partir de ahí, una Europa que ha entrado en crisis moral ante el desmoronamiento que ha supuesto la guerra de todos sus valores, y en crisis material. Se ha desarbolado todo, Europa está autoinmolada, se ha autodestruido. Y el vacío que deja esa crisis moral y esa crisis material, ¿cómo se va a rellenar? Con las dictaduras. La salida por las dictaduras, salvo en muy pocos países, hasta casi 20 países, echan mano de resortes autoritarios para salvaguardar un orden que deja de existir, para tratar de forzar la reconstrucción y para tratar, digamos, de obtener una cierta seguridad que se ha evaporado. Aquel mundo de la seguridad, de la estabilidad de la que nos hablaba Stefan Zweig, que era el mundo vienés, germano, europeo en general, de la anteguerra, se ha evaporado. Y los ciudadanos europeos ansían un poco de seguridad, un poco de orden, un poco de recuperación de la prosperidad. Y la solución simple, pero más a mano, son regímenes autoritarios. Son regímenes autoritarios, hasta casi 20 países, regímenes autoritarios, de un signo y de otro. Fascismos, propiamente dicho, en 10 países. España, que es neutral, no será incólume, les decía yo, no será indemne a las consecuencias de la guerra. Dictadura de Primo de Rivera de 1923. Derrocamiento de lo que ha sido un orden liberal burgués, como quieran ustedes, lleno de carencias, lleno de insuficiencias, pero que le ha dado a España una cierta estabilidad desde 1875, con la Restauración, hasta el 1923, ¿no? Es en ese panorama hay que enmarcar el caso español, al que aludiremos sistemáticamente el próximo día. Muchas gracias por su atención y perdón por que me espasme, ¿no? Me dejan el tintero, porque yo todavía escribo a mano estas notas, esto lo comentaremos el próximo día, la hiperinflación, como expresión